Vamos a iniciar nuestra práctica en Word Cruncher, una práctica sencilla, sin problemas y fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es iniciar en nuestro ordenador el programa. Como podemos ver, aquí nos está saliendo. Yo ya tenía acá el documento, sin embargo, vamos a empezar de cero. Bueno, entonces, archivo, abrir libro. Aquí podemos ver lexicones, literatura. En literatura, pues digamos que está predeterminado un texto de William Shakespeare, pero nosotros vamos a estar a mi estandarte. En mi estandarte vamos a dar a agregar libro y ahí vamos a agregar los libros que deseamos revisar. Sin embargo, siempre debemos recordar que el archivo debe estar en un tipo ETBU. ¿Listo? Si no está en este tipo, no se puede involucrar. Ya nosotros tenemos los dos archivos que podemos revisar. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a abrir. Muy sencillo, muy fácil. Aquí podemos ver nuestro documento con las diferentes palabras y modalidades. Vamos a hacer análisis de texto utilizando Word Cruncher. Entonces, como les dije, ya hicimos la parte de abrir ese documento indexado. Ahora vamos a realizar la búsqueda. Vamos a hacer clic en la lupa que dice buscar. Y aquí vamos a empezar a observar las palabras. Miren, vemos las palabras y su frecuencia. Listo, vamos viendo todas las palabras, los verbos, vimos su frecuencia. Como podemos observar, hay palabras que tienen más frecuencia que otras. Por ejemplo, la A está 3184 veces. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve buscar palabras? Bueno, encontrar palabras clave es una cosa que podemos hacer con esto. También podemos estudiar partes de un discurso. Word Cruncher te permite buscar palabras según su parte del discurso, sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Esta función es súper valiosa para realizar análisis lingüístico y analizar cómo se utilizan diferentes categorías gramaticales en un texto. También podemos filtrar resultados, es decir, puedes aplicar filtros para que se refinen sus resultados de búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar la palabra que aparece en un rango de longitud específico o buscar palabras que cumplen ciertos criterios o atributos. Esto que te ayuda básicamente a concentrarte en aspectos particulares del texto y extraer información más relevante. Otra cosa que puedes hacer con con Word Cruncher es que te permite comparar palabras y frases, ¿cierto? De libros, de diferentes libros, puedes identificar similitudes, diferencia de uso de palabras claves y explorar patrones de lenguaje entre los diferentes textos. Entonces ya sabes lo importante que es. Una cosa que podemos hacer y es súper interesante es revisar la longitud. Si necesitamos, por ejemplo, revisar la longitud de una palabra o algo así, súper interesante para saber en los primeros niveles de inglés qué tan largas son las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle a buscar. Bueno, aquí ya agregamos longitud, pero digamos que no lo hubiéramos agregado. Le vamos a dar asterisco para que aparezcan absolutamente todas las posibilidades. Luego, acá en esta valoración vamos a poner búsqueda de vocabulario, informe de distribución, frecuencia. Miren, aquí pueden ver, encontrar todos los informes de libros que pueden tener. En búsqueda, en principio les va a aparecer no señalado. Lo señalan, le dan longitud y ahí ya pueden empezar a filtrar por longitud. ¿Listo? Entonces acá donde dice filtrar, ya pueden no solo por frecuencia, sino filtrar por longitud. Entonces la longitud va a revisar, podemos ordenar por longitud nuevamente. Entonces, como podemos ver, nos empiezan a aparecer cuántas palabras tienen una longitud de 8, de 4, de 6, ¿ven? Entonces, door, sí, esto es muy importante para ir revisando. Podemos filtrar esa longitud en otros términos. También tenemos una longitud de 1, ¿cierto? En ordenar, podemos borrar todos los órdenes e iniciar de nuevo. En longitud, aquí, como podemos ver, igual a, menor que, mayor que. Entonces, por ejemplo, igual a 6, 5, por ejemplo. Agregar a la lista, igual a 5. Vamos a ver, y aquí nos salen todas las palabras igual a la lista. Vemos el número de palabras y la suma de todas sus frecuencias. En este caso, por ejemplo, hicimos una combinación. Entonces podemos filtrar longitud
¿cierto? Una longitud de 3. Pero además queremos una frecuencia. Queremos que sea mayor a 20. Igual a no, mayor que 20. Vamos a ver qué nos sale. Como pueden ver, empezamos a ver. Entonces nos empieza a filtrar las palabras que tienen una longitud de 3 y que tienen una frecuencia mayor a 20 dentro del texto. Podemos hacer exactamente lo mismo con las frases, pero esta vez vamos a dar a informe de comparación de frases. Aquí vamos a seleccionar evidentemente nuestros textos. Aquí en este momento solo tenemos un texto, ¿cierto? Vamos a seleccionar nuestros límites, cuánto va a ser el máximo de segmentos. Vamos a seleccionar el número de frases. Queremos una longitud de una frase de 3, por ejemplo. Una frase 1 a 2. Vamos a comparar. Y aquí nos empiezan a evaluar los datos. Como podemos ver, vamos encontrando la frecuencia en la que se encuentran estas frases. Miren esta frase cuántas veces se encuentra a comparación de otras frases que se encuentran menos. Esto puede ser muy interesante si comparamos dos libros. Para comparar más de un libro, otra vez abrir libro. En abrir libro vamos al libro que queremos, abrir, aquí ya tenemos los dos libros, ¿no? Entonces vamos acá, comparación de frases. En un lado ponemos el primer libro, en otro lado ponemos el segundo libro, ¿cierto? Y empezamos a comparar. Tenemos la comparación de estas frases. Veamos cosas más pequeñas. De pronto nos da más datos. Miren que aquí tenemos, como les digo, nos puede ayudar mucho a observar qué tan largas son las oraciones en unos primeros niveles a comparación de unos últimos niveles, cuáles son las palabras que más se usan, cuáles son las palabras que entienden como coloquialismos o palabras más importantes a la hora de aprender un primer nivel de inglés y cuáles palabras son menos importantes y de pronto no tan claves en los léxicos de las personas con un inglés más avanzado. Otro elemento que podemos ver es básicamente el informe estadístico del libro. Podemos observar cuántas palabras hay, ¿cierto? Su promedio de frecuencia de las listas de palabras, su desviación estándar en las frecuencias de lista de palabras, su promedio de longitud. Vemos que la verdad las palabras para este nivel son relativamente cortas. Eso nos dice que es un primer nivel. Quise hacer una comparación de qué tan útil nos podría ser aprender este libro, ¿cierto? Esta edición de Murphy, con relación al texto que trae autodeterminado o predeterminado el documento que es de Shakespeare, y nos damos cuenta que no nos puede ser muy útil para leerlo, la verdad, porque miren, la máxima frecuencia es que se repite esta to go to the 18 veces. De resto, las repeticiones son súper bajitas. Básicamente, con lo que aprendemos este libro, sería imposible poder leer este otro. Por último, algunas actividades básicas que podemos hacer. Podemos marcar el texto, hacer algunas marcaciones, podemos quitar el marcado, cambiar de color el marcado, podemos generar marcadores en el texto, elementos como muy básicos en estos temas. Podemos evaluar las referencias, podemos buscar las referencias. Espero que haya sido de utilidad y hayan podido observar la importancia de este texto para evaluar la longitud, frecuencia y demás que encontramos en una palabra.